Gracias por tenerme en su distinguido programa de audiencia nacional, Teleaudiencia Nacional. ¿Cuáles son las decisiones más recientes que han tomado y que solicitan al Estado precisamente que se tome acción en ellas en base a lo que precisamente a la condición de nuestro país en cuanto a la salud y a lo que se conoce hasta el momento del COVID-19? Bueno, yo trabajo como coordinador del Comité de COVID-19 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha planteado la necesidad de un trabajo colaborativo de evaluación basándose en los datos de epidemiología y de salud pública, en el cual se integre la información tanto en el Departamento de Salud Pública como el grupo de epidemiólogos de la Secretaría de Salud y de SINAGER, entre otros. Las recomendaciones van en relación al hecho de que en este momento nuestro país se encuentra en una clara, como sabemos todos, curva ascendente de la epidemia, y que es necesario, en primer lugar, darle un énfasis a todo lo que es atención primaria, el seguimiento mediante el sistema de brigadas rápidas, de grupos de acción rápido. Asimismo, el triaje, y hay que entender que el triaje es la clasificación de los casos entre leve, moderado y severo. Luego, también la colocación de centros, como es el centro polideportivo, un diagnóstico apropiado. Nosotros en la universidad ya se está proporcionando el tema de la tomografía computarizada con el objeto de hacer un diagnóstico de neumonía. Pero es crucial el incremento siempre del testeo, porque a juicio de la universidad el número real de casos actualmente en nuestro país no son 25,000 casos. Aquí habrá que multiplicarlo al menos por 5, de tal manera que los casos del país mínimo son 125,000. Y la cantidad de personas que han fallecido son mucho más, de acuerdo con los datos estadísticos, epidemiológicos que hemos planteado. Asimismo, es crucial el manejo de las medidas de bioseguridad en el personal de salud, y finalmente el fortalecimiento de la red hospitalaria en nuestro país es crucial para poder, de esa manera, poder atender a nuestros pacientes. Doctor Medina, con esta polémica en torno a los hospitales móviles, que aún no se sabe, pues a ciencia cierta, qué es lo que nos viene, ¿qué han planteado ustedes como manera ágil para poder darle salida a esta gran cantidad de personas que están llegando a los hospitales del país y que los tienen abarrotados en este momento? Un colega suyo ayer me mencionaba o nos decía que una de las decisiones urgentes era pedirle a las Fuerzas Armadas que pusiese el hospital militar pues ya a disposición de los pacientes, y la otra pues mientras se hacen las reformas correspondientes al hospital escuela y al centro cívico gubernamental. Bueno, hay que entender que en el caso del hospital militar es un hospital que está atendiendo a las Fuerzas Armadas, a la policía, a la seguridad de nuestro país, y yo sé que ya está brindando un servicio importante a nuestro país mediante la cobertura a esa gran masa de personas que por otro lado están sirviendo a Honduras. En relación a qué medidas tomar, efectivamente se le solicitó a la doctora Ana Lourdes Cardona de nuestro grupo de la universidad de evaluar las circunstancias en las cuales se encuentran nuestros hospitales, las necesidades, y efectivamente se hizo un planteamiento de cuáles son las necesidades inmediatas, y aquí claramente se requiere un trabajo en equipo entre toda la red de hospitales. Hay unas grandes limitaciones, como sabemos, y es importante entonces trabajar aumentando los espacios. Se ha planteado en algún momento incrementar algunos de los espacios entre el Hospital San Felipe, el Hospital del Tórax, pero a nivel del país, a nivel municipal y en los hospitales regionales igualmente debe de haber un fortalecimiento comprando las
los instrumentos, los insumos necesarios, los medicamentos y contratando al personal médico necesario para cubrir la epidemia. Claramente creemos de que se debe de hacer una inversión fuerte, inmediata, rápida, efectiva en los hospitales que sabemos de que tienen las instalaciones que pudieran permitir su agrandamiento y claramente el otro aspecto es el grupo médico en el cual es necesario poder acudir a toda esa masa de jóvenes médicos que se han formado y que actualmente están sin empleo, arriba de 3,000, que servirían muy bien en esta pandemia. Cuando usted menciona que hay que reforzar la red hospitalaria a nivel nacional, ¿qué opciones ustedes podrían brindar? ¿Podría ser que se integren los hospitales privados al fortalecimiento de la red hospitalaria nacional pública? ¿O qué otras opciones se pueden tener para fortalecerlo? Bueno, mire, la red de salud no solamente implica nuestros hospitales, sino que implican los centros de salud, implican, por supuesto, los hospitales regionales, los hospitales centrales. Una gran debilidad que hemos tenido es la integración de estos espacios y enviar médicos y enfermeras hacia los espacios de centros de salud de nuestro país. En este momento es crucial fortalecer asimismo la comunicación y el trabajo en equipo entre los hospitales regionales y los hospitales centrales. Asimismo, trabajar en lo que denominamos la atención primaria en vez de que los pacientes acudan al hospital, ir nosotros a las casas de estos pacientes. Doctor Medina, tenemos entendido que hasta el momento el tratamiento que se le está dando pues a las personas se está incitando para que las personas no vayan a los hospitales si verdaderamente no tienen indicios de COVID-19. Este trabajo se puede masificar porque tenemos entendido que se ha hecho en algunas colonias, pero no de manera fuerte, como se necesita en Francisco Morazán y en Puerto Cortés, por ejemplo, que son los lugares con más casos. Bueno, como sabemos, el 80% de los pacientes con COVID tienen manifestaciones leves. Aquí lo más crucial es que esas personas realmente se aíslen y nosotros hemos planteado que las escuelas, que las iglesias pudieran ser centros de aislamiento de pacientes. Creo que tenemos un problema con el audio, no sé si nos ayuda, probablemente se le desconectó. ¿Me escucha? Sí, ahí sí. Ahora ahí sí. Ok, gracias. Sí, le decía yo que es crucial de que habilitemos espacios de aislamiento en municipios, en colonias, que pueden ser las escuelas, que pueden ser las iglesias, con el objeto de que esas personas no regresen a espacios donde pudiera haber contaminación. Es decir, aquí es aislar a las personas con COVID-19 leve. En el caso de los COVID, de las personas que padecen COVID moderado, severo, sí se requiere ir a un hospital porque actualmente sabemos de que hay medicamentos que pueden revertir los síntomas. Particularmente le puedo poner el ejemplo de la dexametasona, que puede reducir la mortalidad hasta en un 25% de los casos, de tal manera que es fortalecer mediante el apoyo de estructuras ya existentes en Honduras y con el acompañamiento de la comunidad para aislar a las personas que tienen COVID. Eso ha funcionado en muchas partes del mundo y aquí no lo hemos implementado de la manera que deberíamos, es decir, aislar a los casos COVID leve en zonas como las que yo estoy mencionando. Las decisiones que se han tomado son en base a los al menos 26,000 casos que hay hasta el momento a nivel nacional de positivos de COVID-19, pero nos mencionaba hace un instante que podrían ser 100,000. ¿En qué cambiaría la política al tomar las decisiones, tomando en cuenta que son al menos 100,000 los casos que hay a nivel nacional?
Es decir, mire, la cantidad de casos claramente que se están reportando es un subregistro. No ha habido la capacidad, digamos, para hacer las pruebas a todos los pacientes que tienen la enfermedad. Entonces, claramente hay un subregistro. Entonces, lo que hay que hacer en este momento es esa cifra de arriba de 100,000 personas, realmente nos serviría ubicando bien dónde se encuentra cada grupo, cada persona afectada. Es lo que yo le estoy mencionando, es el aislamiento. Esas personas no pueden estar conviviendo con otras personas que no están padeciendo la enfermedad, porque eso promueve a que la enfermedad siga avanzando. Este sistema funcionó perfectamente, para ponerle un ejemplo, en Vietnam, un país de 100 millones de habitantes en el cual la cantidad de personas afectadas es ni el 20% de lo que está teniendo Honduras. Entonces, ese tipo de estrategias son las que estamos planteando que se deben de llevar a cabo en nuestro país, tanto en barrios, colonias, como en municipios de nuestro país. Doctor Medina, en torno al déficit hospitalario, en este preciso momento, ¿cuál es el déficit hospitalario a nivel nacional y que se necesita pues resolver de emergencia? Mire, el problema más importante que estamos teniendo es un problema doble. Por un lado, el sistema se ha saturado de pacientes COVID, de tal manera que las personas con otra condición médica no pueden ser atendidas y a pesar de que puedan tener una condición grave. Esto puede incrementar la muerte, la morbilidad en otras personas de otras enfermedades. Entonces, aquí tenemos que dividir el grupo COVID versus el grupo no COVID, porque por un lado no puede dejar de ayudar a personas que, por ejemplo, tengan un derrame cerebral o un infarto al miocardio o una descompensación de su azúcar o un cáncer, o lo que estaba ocurriendo con las personas con insuficiencia renal. Y por el otro lado, los pacientes COVID. Entonces tenemos que tener un balance. En este sentido, tenemos que incrementar claramente el número de camas en los hospitales existentes, ampliando los servicios y contratando a mayor personal de salud, tanto enfermeras como médicos, y proveyendo medicamentos y soporte. Esa es la estrategia médica que debemos de seguir, y por supuesto a la población, consecuentemente lo que estoy mencionando en atención primaria, el aislamiento de personas con COVID leve. Eso mantendría la posibilidad de que no se siga extendiendo el número de personas que se van infectando con COVID. De alguna manera tenemos que aplanar la curva, es decir, reducir el número de personas graves, y esto solo se logra reforzando las medidas de salud pública para que no vaya a repercutir con un mayor incremento de personas en los hospitales con condición moderada o severa. ¿Tendrían que reforzarse o abrirse más centros de triaje específicos para las personas que den positivo y tengan, que sean leves sus condiciones entonces, doctor? El triaje es crucial porque usted hace un diagnóstico. El triaje es una palabra francesa que viene de trillar, que viene de dividir, digámoslo así, entre personas que tienen condiciones leves, moderadas y severas. Las personas de condición leve, el triaje debe de servir para un aislamiento inmediato. Muchas veces los envían a casa, pero realmente lo que ha funcionado en otras partes es enviarlos a centros pequeños de aislamiento, como mencionaba, iglesias, escuelas. En los casos moderados y severos se les inicia un tratamiento apropiado y se les trata de estabilizar con el objeto de que no avance su enfermedad. En este caso, como mencionábamos, el uso de ventilación, de oxígeno, el uso de dexametasona, eventualmente el uso de antibióticos, de anticoagulantes, que permita de que la persona no progrese a una condición más grave. Ese es el esquema que deberíamos de hacer entre un manejo de atención primaria versus un manejo de atención hospitalaria, aunque la atención primaria puede ser en cualquier nivel, pero la atención primaria no hospitalaria, y fortalecer la atención hospitalaria simultáneamente.
Doctor Medina, los asintomáticos son una enorme preocupación para las autoridades del gobierno, para el sector salud, o sea, los trabajadores de la salud, ustedes como médicos que conocen pues esta enfermedad, y para la sociedad en general. ¿Cada cuánto debería de hacerse una persona la prueba rápida de COVID-19? Lógicamente, sabemos que lo primordial es tomar las medidas de bioseguridad, ¿no? Pero si una persona quiere hacerse cada cierto tiempo la prueba para estar seguro, ¿cada cuánto tiempo debería hacérsela? Bueno, hay dos niveles. Las pruebas rápidas o que determinan los anticuerpos IgG e IgM sirve para varios propósitos. Número uno, para estudios en una comunidad. Por ejemplo, si yo deseo saber si una colonia de Tegucigalpa o un sector de Tegucigalpa se ha expuesto, ahí puedo revisar la cero prevalencia y hacer pruebas rápidas con el objeto de estar seguro cómo está la frecuencia, cuánto está circulando el virus en esa comunidad y hacer las medidas correspondientes. Ahora, las pruebas rápidas se deben de hacer sobre todo en grupos selectos. Por ejemplo, personal de salud debería de estar haciéndose pruebas rápidas. Personas como los comunicadores, como ustedes, deberían también estar haciéndose las pruebas rápidas, las cuales se pueden hacer en personas de alto riesgo, como somos nosotros, ustedes, asimismo el grupo de seguridad, cada semana. La universidad ha hecho un planteamiento del manejo de pruebas rápidas también en grupos como por ejemplo de trabajadores de maquilas u otros lugares, con el objeto de estar monitoreando. Por supuesto que esto se debe de combinar con la prueba de PCR, la prueba de evaluación nasofaringea, en el cual sí detecta el virus y si está presente en ese momento. De tal manera que al menos en grupos seleccionados, como el que estoy mencionando, se debe de hacer cada semana. ¿Puede salir una persona que se hizo una prueba con, por ejemplo, de la Cruz Roja, y sale reactivo? ¿Puede salir luego en una prueba PCR positivo, alguien que ya tenga anticuerpos, o puede volver a salir positivo? Bien, mire, déjeme comentarle, la prueba de PCR puede empezar a ser positiva a los 5 días de haberse contagiado del virus, durante esa época que llamamos de ventana. Ya durante el periodo de viremia, cuando la persona ya tiene síntomas, sale positivo. Y puede salir positivo por 2 semanas hasta 4 semanas, aunque se han reportado casos que incluso hasta más de 6 semanas han salido positivos la prueba de PCR. La PCR indica de que usted tiene el virus en su organismo y que es detectable. Al inicio, cuando tiene los síntomas, la PCR es alta, y luego a medida que va pasando el tiempo, la detección del virus es menor, hasta que desaparece al cabo de 4 semanas usualmente. Ahora, en el caso de las pruebas serológicas IgM, IgG, estas empiezan a presentarse positivo después de la etapa de viremia, después del inicio de los síntomas. Al cabo de 1 semana de los síntomas, empieza a presentarse entonces la prueba rápida positiva, tanto IgM e IgG, y esto implica básicamente de que hay anticuerpos, hay defensas humorales que están efectivamente siendo una respuesta a la presencia del virus. De tal manera pues de que estas reglas son las reglas que se encuentran, pero hay que recordar que hay personas que hayan tenido el virus y que sale negativo la prueba rápida. Esto se ha observado en varias personas, incluso en personas que hemos tenido la oportunidad de discutir y evaluar sus casos. Se ha planteado por el Instituto Karolinska que hay otro tipo de inmunidad que sí se activa también, que es la inmunidad celular. Entonces puede ocurrir efectivamente de que una prueba rápida salga positiva y que una prueba de PCR salga positiva y que una prueba rápida posteriormente salga negativa por ausencia de creación de anticuerpos. Doctor Medina, ¿qué logros han tenido en la recolección de plasma de pacientes ya recuperados con COVID-19? Bueno, mire, este trabajo lo planteó la Cruz Roja Internacional y la Cruz Roja hondureña para que esos anticuerpos que estamos mencionando, esas defensas,
se recolectan del plasma y son inyectados a una persona que esté teniendo la enfermedad. Es decir, se saca el plasma de personas que ya hayan tenido la enfermedad y que hayan generado anticuerpos. Estos datos han sido evaluados a nivel internacional. El problema es de que no se ha observado de que haya un beneficio tan evidente con este tipo de manejo. La Organización Mundial de la Salud ha planteado de que hay que seguir investigaciones al respecto. Lo que se ha hecho más bien es empezar a investigar anticuerpos que se llaman monoclonales, es decir, un específico grupo de anticuerpos que pudieran ser útiles, y hay varias investigaciones al respecto, es decir, del uso de anticuerpos monoclonales como útiles para prevenir y para evitar que la enfermedad progrese. Nuestros televidentes consultan, doctor, sobre si una persona salió positivo en una prueba rápida, ¿puede inmediatamente comenzar a tomar el tratamiento maíz o debe esperar el resultado de una prueba de hisopado? Bueno, mire, yo siempre he planteado y la universidad está planteando que si vamos a dar un tratamiento en casos leves, estos deberían de estar bajo lo que llamamos un ensayo clínico. En el estudio maíz hemos muchas veces recomendado esta situación de que haya un consentimiento informado, que esté aprobado por el Comité de Bioética, porque el tratamiento con ivermectina todavía, que es componente del maíz, todavía no ha sido constatada su utilidad. Personalmente, ivermectina es un medicamento todavía en investigación y debe seguirse investigando, tal como lo está haciendo la Universidad del Johns Hopkins o como el Hospital de Navarra. En Honduras deberíamos de aprovechar estas circunstancias para evaluar la efectividad o no de ivermectina. Mire lo que pasó con hidroxicloroquina, que se asumía que era útil y luego los estudios han demostrado que no lo son. El hecho es de que, a mi juicio, si una persona está con una condición posible de COVID-19, debe de hacérsele la prueba PCR y luego acudir donde un médico, y el médico le va a explicar qué tratamiento seguir. El tratamiento deberá de ser individualizado, no se puede automedicar, y consecuentemente la prueba más efectiva para estar seguro de que una persona está infectada efectivamente es la PCR. Doctor Medina, ¿qué descubrimientos o qué, bajo las investigaciones que ustedes han realizado, qué han aprendido de esta enfermedad del COVID-19? ¿Qué aspectos importantes que al inicio pues desconocían y que hoy ya a estas alturas han descubierto y han hecho avances médicos en torno a la posible cura o tratamiento de esta enfermedad? Bueno, yo he estado trabajando con dos niveles de investigadores. Uno, los investigadores de la Federación Mundial de Neurología, con el doctor Gustavo Román del Hospital de Houston, asimismo con el doctor Jack Reis y el doctor Hidehiro Misuzawa de Japón. Hemos hecho una propuesta a nivel internacional de la necesidad de evaluar los problemas neurológicos. Este virus no solamente afecta el pulmón, afecta también los vasos sanguíneos, produce coagulación dentro de los vasos, una trombosis, puede producir lesiones cerebrales. Recientemente en Londres se identificaron casos de inflamación severa cerebral. Los síntomas de reducción del olfato y del gusto son síntomas neurológicos. Las personas que tienen esta condición de COVID luego pueden quedar con muchos síntomas neurológicos, incluyendo problemas cognitivos. Este tipo de datos son los que nosotros estamos investigando, pero así, a su vez estamos trabajando con el estudio Solidaridad. En Honduras hay ya 4 hospitales que están recolectando pacientes con 17 investigadores en el Hospital Atlántida, el Leonardo Martínez, San Felipe y el Instituto Cardiopulmonar. Hemos ya recolectado 140 pacientes. Los datos del estudio Solidaridad, que se incluye dentro de una base de datos a nivel mundial de más de 30 países, demuestra en este momento de que la hidroxicloroquina en el estudio Solidaridad no fue efectivo. Es decir, no sirvió para ayudar a nuestros pacientes. Asimismo, el tratamiento con Liponavir
y ritonavir. Pero sí se ha demostrado que el remdesivir tiene un efecto. Muchas personas dicen, bueno, ese medicamento es caro, pero en el caso de Honduras nosotros lo hemos recibido como donación. Los datos preliminares que tenemos de casi 50 pacientes en Honduras demuestran preliminarmente de que los pacientes van mejor con el remdesivir, que es parte del estudio Solidaridad. En el estudio Solidaridad actualmente estamos estudiando el remdesivir y el interferón beta 1A, asimismo con el tratamiento estándar. Por otro lado, se evalúan también los datos de la dexametasona. La dexametasona es un medicamento barato que se puede administrar en pacientes con problemas respiratorios moderados o severos y demostró una reducción de la mortalidad. Hay otras investigaciones muy importantes, como por ejemplo el tipo de virus que estamos teniendo en Honduras. Es un virus COVID que cambió en relación con el de China. Hay una mutación de 614G que hace que el virus sea más fácil que infecte a otros seres humanos, hasta 10 veces más, porque la espina que entra en el receptor AC es más estable, entonces se adhiere más fácil al ser humano. Eso es un factor relevante porque podemos observar el gran nivel de contaminación y de infectividad que tiene este virus. Hay otras investigaciones que actualmente están en curso, como sabemos, el tema de las vacunas, que es relevante y que esperamos que Honduras pueda ser sujeto de poder evaluar estas vacunas en nuestro país y luego recibir ya las vacunas propiamente dichas, ya constatadas para prevenir la enfermedad. Doctor, ¿qué nos puede decir sobre lo que recientemente se ha publicado respecto a que Rusia presentará en Guatemala su medicamento contra el COVID-19? La Embajada de Rusia en Guatemala, mañana viernes 10 de julio, en conjunto con el Fondo de Inversión Directa de Rusia, harán una presentación para América Latina y el Caribe del medicamento contra el coronavirus, Avifavir. ¿Qué se sabe al respecto? Sí, efectivamente, mire, hay más de 1.700 ensayos clínicos alrededor del mundo con diferentes tipos de medicamentos. De tal manera que este medicamento fue evaluado por los rusos y ellos plantean de que es un medicamento que puede ser útil. A nuestro juicio, lo importante es más bien replicar si este medicamento efectivamente tiene efectividad. Aquí la única vía para decir que un medicamento es bueno o es malo, o que no sirve, es mediante lo que llamamos los ensayos clínicos, que requieren la aprobación de un comité de ética y que deben de ser controlados, como el que estamos haciendo con Solidaridad. El control en el caso de Solidaridad es compararlo con el tratamiento estándar. Entonces usted compara un tratamiento versus otro, tratamiento normal versus el agregar este medicamento. Yo pienso que en el caso del tratamiento de Rusia debe de sufrir igual una investigación para que sea ratificado por los investigadores, una investigación bien organizada que permita en América Latina usar estos medicamentos de una manera que estemos seguros de que estamos haciendo el bien a nuestros pacientes. Gracias, doctor Marco Tulio Medina, por sus impresiones en torno a esta pandemia del COVID-19 y hasta el momento pues que nos encontramos en esta crisis grave sobre el tema, ¿no? Gracias por la entrevista. A la orden, mucho gusto. El doctor Marco Tulio Medina, que es científico y neurocirujano.